podemos citar Francia, podemos citamos Italia, ¿de acuerdo? Podemos citar Grecia, Turquía, etcétera. A medida que vamos occidentalizando, ¿de acuerdo? El concepto de protección social se hace más difícil de vencer, con lo cual, es decir, se hace más lento de ir erosionando. Entonces, es por ello por lo que nosotros el proceso de precarización y el proceso de flexibilización que está abordando Europa ahora, que estamos comenzando a abordar, ¿de acuerdo? No es tan visible como el que actualmente puede existir en Estados Unidos, salvo que algún mentecato, y repito esta palabra, mentecato, ¿de acuerdo?, diga que en Estados Unidos existe poco paro. Es cierto, en Estados Unidos existe un 5,5% de desempleo. Lo que no cuentan tampoco es cuánta pobreza laboral existe y cuántos trabajadores necesitan 3 y 4 salarios para poder subsistir. Y eso tampoco lo cuentan. Tampoco cuentan la precariedad que existe, ni la calidad del trabajo que existe, ni la calidad del del capital humano, ¿de acuerdo? En el cual se trata al trabajador como auténtico objeto. Tampoco lo cuentan de Inglaterra, en la cual la precariedad laboral está 3/4 partes de ser lo mismo que en Estados Unidos. Y la gente se acostumbra a vivir compartiendo pisos hasta el resto de su vida. Se acostumbra a no tener nada y en la jubilación vender sus propiedades para poder tener un salario digno en el cual le permita morir a gusto. Porque si no vende su piso no tiene ningún tipo de fondo con el cual seguir subsistiendo, salvo programas sociales que son muy reducidos y afectan a un porcentaje limitado de población, o que tenga capacidad económica para haberse pagado un plan de pensiones privado. Entonces es muy importante saber que la forma de erosionar, de buscar la precarización de un mercado es diferente en Estados Unidos, en la cual pues se incide desde 1000 sitios, desde 1000 formas diferentes sobre una población, en la cual se hace enfrentarla una a otra. Si alguien tiene un dato curioso, por ejemplo, fijaros vosotros que ahora en la población blanca, no sé si era de 35 o 45 años, no recuerdo bien el dato, la población blanca, de acuerdo, que cae en suicidio, es decir, que se quita la vida. La población blanca, no estoy hablando de minorías étnicas o digamos o percentiles que están fuera de entre comillas, este perfil que tiene que ser el más beneficiado, ¿de acuerdo? Sobre el papel. La población blanca, el nivel de suicidios en esta franja de edad ha igualado al nivel de muertes por cáncer para esa misma franja de edad y para esa misma población blanca. Algo no está funcionando bien, ¿verdad? Algo no funciona bien. Muy bien, pues para esta latitud, para estos países, para esta Europa, esta zona de Europa en la cual los derechos sociales se han peleado un poco más o son un poco más parte de la cultura o valores de una sociedad, no se puede arrancar de cuajo, porque lo que más pavor da, que es la movilización o la protesta social masiva, se desencadenaría. Y lo principal es no provocar que se desencadene ningún tipo de movimiento, protesta o reacción social que pueda ser contagiosa, que pueda convertirse en vírica y pueda echar abajo en cualquier traste de gobierno y provocar un cambio drástico, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo poco a poco. El nivel de precariedad que tenemos aquí comienza ahora a hacerse visible, y comienza ahora a hacerse visible con datos como casi 18 millones de contratos temporales firmados en 2015 a cambio de muy poquito menos de 1,5 millones de contratos indefinidos. ¿De acuerdo? En este país, durante el 2015, se han firmado casi 18 millones de contratos temporales y solamente 1,5 millones de contratos indefinidos. Esta tendencia cada vez va a ir agravándose, cada vez se va a ir diferenciando más y la precarización en salario cada vez va a ser más evidente y más honda. Bueno, esto que estás comentando, claro, al final nos lleva a el ejemplo de la rana, ¿no? En el agua caliente, cómo hervir la rana. Si tú pones, claro, que es como se inician todos los cambios realmente. Si alguien quiere influir en la sociedad, claro, pues lo tiene que hacer poquito a poco. Ya sabemos esto de, ¿no? El ejemplo de la rana. Si echas una rana a un pote de caldo hirviendo, la rana saltará, por supuesto, por la impresión que le da ese cambio de temperatura, ¿no? Y sin embargo, si consigues, ¿no? Que esa misma rana meterla en una cazuela y ir subiendo poco a poco la temperatura, al final la rana se queda en el agua y termina por hervirse y morir hervida porque no se da cuenta o asume esos cambios de poco a poco como lógicos, o bueno, por lo menos los aguanta hasta que muere hervida, ¿no? Y es interesante esto que estás diciendo, la precarización, ponerla o contextualizar el hecho de que todos los mercados se van precarizando, básicamente con la desaparición, por ejemplo, ¿no? La desaparición de lo que han sido los convenios colectivos o esa gran idea, ¿no? Que fue desde, si no me equivoco, prácticamente a partir del 2010, en la cual la idea era
pues la desaparición básicamente automática, ¿no? De la prórroga automática de un convenio, ¿no? Si no se alcanzaba un acuerdo y luego la desaparición de los diferentes, ¿no? Convenios colectivos, incluso los convenios colectivos generales, que trajo en este país un caos impresionante y que todavía está por abordar, pero que es una de las grandes ideas que se están llevando a cabo, que nos va a traer el TTIP, que es eso, la desaparición de los convenios colectivos. Es decir, que cada trabajador va a estar ahí, ¿no? En el desierto, o va a estar ahí en la jungla, luchando por sí mismo, sin que ya haya fuerza colectiva que le apoye en sus derechos. Quiero decirte, vamos hacia la precarización y todavía la gente sigue pensando que esto puede mejorar sin que cambiemos realmente la estructura profunda del sistema. O sea, es decir, sin que realmente digamos, no, señores, es que ni Maastricht, ni Lisboa, es decir, ni París, que esto no nos sirve, que esta Europa no sirve, que las ideas que trae Estados Unidos con el TTIP no sirven y que esto o lo cambiamos y lo tiramos a la basura y lo regeneramos, lo cambiamos, lo regeneramos, no regenerar, perdón, lo tiramos a la basura y lo reestructuramos, o nos vamos a ver abocados a realmente, pues eso, ya no precarización, sino al desastre absoluto. Sigue incidiendo entonces, Antonio, en este poco a poco, y cómo se ha precarizado o cómo se precarizan otros mercados, porque nos hablas del español, por ejemplo. Yo creo que aquí lo tenemos claro, es decir, aquí ya somos bueno, pues eso, ya lo tenemos claro, el país de servicios endeudado que va a dar servicios pues eso, a los jubilados de otros países, ya ha quedado claro, ¿no? Pero ¿y cómo se precarizan otros mercados? ¿Qué ha pasado por el resto de Europa, por ejemplo? La palabra precarizar significa temporalizar, es decir, precario significa en una condición insuficiente, en una condición deficiente, es decir, en una condición temporal. Tú te referías antes, permíteme que haga un inciso, te referías antes a la palabra negociación colectiva. Hoy en día la negociación colectiva, guiada por unos sindicatos, la gente sí que es cierto que a la hora de recibir los sindicatos todavía existe un porcentaje de sociedad que sigue viendo el sindicato como el defensor del trabajo. El sindicato no es el defensor del trabajo. El sindicato es el defensor del trabajador sobre el papel. ¿De acuerdo? Sobre el papel. Es decir, el sindicato, puestos a hacer un juego teórico, el sindicato, a la hora de decirle, es decir, sin ir más lejos, tuviste el ejemplo en Iberia, cuando los sindicatos se sentaron y le dijeron, mira, pues antes que echar a 3.000, pues mira, tenemos que llegar a esta conclusión, llegamos a 1.500. Es decir, los sindicatos, hoy en día, la negociación colectiva, ¿de acuerdo? Con o sin sindicatos, ¿de acuerdo? Los sindicatos son solamente, es decir, no son necesarios para nada, y mucho menos sindicatos que tengan sus cuotas, que absorban sus cuotas por parte del presupuesto del Estado. No es necesario. La fortaleza de un sindicato la da el número, ¿de acuerdo? Si su número le quiere dar fuerza, le tiene que otorgar fuerza ilimitada, pero no los presupuestos generales del Estado, ¿de acuerdo? Porque hacen al sindicato bailar con la persona que quieran, es decir, se llame un partido político u otro, es decir, ser dependiente, con lo cual un sindicato, perdón, no tiene ningún tipo de fuerza. La misma fuerza que hoy en día perdió la negociación colectiva. Si os fijáis, cualquier parte patronal, a la hora de airear sus mantras, a la hora de airear que para mejorar el empleo, que para ir mejorando las condiciones es necesario flexibilizar, es necesario quitar, precarizar, ellos nunca van a emplear la palabra precario, que es necesario ir relajando el control, la normativa sobre el contrato, sobre el despido, sobre el salario mínimo, etcétera, ¿de acuerdo? Ellos siempre dicen que los agentes salariales tienen que llegarse a un acuerdo siempre acorde a empresa y acorde a negociación, es decir, acorde a las negociaciones, a convenios colectivos, etcétera. Hoy en día los convenios colectivos, es decir, la negociación, ¿de acuerdo? La negociación con la empresa no tiene ningún tipo de valor, es un instrumento que baila al son de la empresa, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de valor, es totalmente maleable. Es decir, hoy en día la negociación colectiva es un instrumento con escasísima capacidad para modificar o para llegar a acuerdos. Escasísima. ¿Por qué? Porque la capacidad, es decir, la fuerza del trabajo, la fuerza del trabajador es tan debilitada, sea tan debilitada, que en esa negociación, ya de por sí maniatada, y que no lo olvida nadie, maniatada, y si no solamente tenéis que ir mirando los acuerdos sectoriales, acuerdos colectivos, a nivel nacional, a nivel sectorial, que se han ido firmando, y veréis como mucho, únicamente logran contener
contener ya no la precarización, sino contener las condiciones, porque la gran mayoría lo que están haciendo es bajar las condiciones anteriores, es decir, estás firmando condiciones inferiores, porque no existe ninguna capacidad de negociación y porque hoy en día la negociación colectiva es un instrumento más de la parte empresarial, y aunque esto suene un poco distante o raro, es así, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de negociar, lo que se hace es intentar eliminar cualquier control, pero no de negociación colectiva, porque el trabajador asume una posición débil, ¿entiendo? Y en esta parte, que nadie caiga en la demagogia de decir que estamos tratando al empresario de malo y al trabajador de bueno. Trabajadores los hay vagos y malos para parar un tren. Hay trabajadores que intentan cobrar mucho sin hacer nada. Hay trabajadores que miran por su interés y hunden el interés de la empresa. De esos hay muchos y para parar un tren. Pero no dejan de ser la parte débil, ¿de acuerdo? Tampoco estamos hablando de empresarios buenos, ni de empresarios malos que quieren explotar y digamos y tratar como el esclavo al trabajador. Vamos a quitar de este juego teórico, vamos a quitar al trabajador malo y al empresario malo, ¿de acuerdo? Y nos quedamos solamente con empresario y trabajador neutros, ¿de acuerdo? Los intereses que mueven a uno y a otro de partida son intereses diferentes. El empresario quiere obtener un beneficio y el trabajador quiere obtener el mayor salario, con lo cual ya de partida tenemos intereses que divergen. El modo en el que esos intereses divergen, ¿de acuerdo?, o convergen o pueden estar más asociados, da lugar a una mayor eficacia, una mayor innovación, productividad, o da lugar a una mayor explotación, ¿de acuerdo?, un mayor enfrentamiento entre ambas partes. Sea como sea ese enfrentamiento, la negociación entre parte débil, que es el trabajador, porque tiene más dependencia y porque si no obtiene un fruto de ingresos, no puede seguir viviendo y cae en la pobreza, ¿de acuerdo? Una pobreza en la que en Estados Unidos, sin ir más lejos, tenemos a 55 millones de personas, que nadie lo olvide. Cada vez que escucháis el gurú de Ciudadanos, el señor Garicano, o el gurú, el señor Rayo, el señor, no me acuerdo ya del otro nombre, que también es bastante curioso, de acuerdo, cada vez que escucháis a estos gurús económicos que aparecieron en la era de los años 60, para formar shows televisivos, igual que hoy en día veis Gran Hermano o todos estos tipos de shows televisivos con estos señores mediáticos que captan atención, te están vendiendo el horóscopo igual que te lo vendía antes Aramis Fuster o cualquier timador de estos. Lo que te están haciendo es contarte cosas que te seducen por el tecnicismo de la forma que hablan. Te están diciendo que igual baja, que hay un ciclo recesivo, que está subiendo esta materia prima, que la deuda, que el futuro. Te hablan siempre del futuro. Y tú lo que intentas, cualquier persona intentamos que nos digan cosas buenas del futuro. Decirnos qué es lo que nos va a pasar. Porque estamos tan inseguros de nosotros mismos y hemos tenido tal debilidad y somos tan dependientes que no somos capaces de manejar ni somos capaces ni de manejar ni de nuestro futuro. Y perdón, Antonio, entonces, pero ¿y cuál va a ser, entonces, Antonio, cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro entonces de España, de los salarios y del trabajador en España? Temporalización, Mitoa. A ver. Temporalización cada vez mayor. Temporalización. Aquí en España todavía tenemos el papel de las ETTs, el relativamente contenido. En países como Holanda, la población que es contratada a través de ETTs es enorme. Estamos hablando de casi un 15 o un 20% de población contratada a través de ETTs. Aquí está muy contenido. La flexibilización que poco a poco se va arrancando desde la patronal y se hace a favor de las sucesivas reformas en el Estatuto de los Trabajadores va provocando una precarización, es decir, contratos temporales, contratos en función de los picos de producción de unas empresas que son escasamente productivas, porque no tienen capacidad ni voluntad de invertir en I+D, y porque buscan, para que toda la audiencia nos entienda, dar el pelotazo cada día, obtener la mayor cantidad de dinero con el menor ingreso posible y en el menor plazo de tiempo posible. Entonces eso se traduce en simplemente contratar cuando mi ciclo productivo lo necesite. ¿De acuerdo? Es decir, si ahora llega verano y tengo un pico de producción, pues contrato a una gente. Cuando mi pico de producción baja, la echo a la calle. ¿De acuerdo? Y es muy diferente, es necesario saber la diferencia entre dar trabajo y vivir del trabajo de otro. ¿De acuerdo? Cuando tú das un trabajo a alguien, y tú obtienes 2, 3, 4, 5 veces el sueldo de a quien tú le das trabajo, efectivamente estás dando trabajo. Cuando tú das trabajo a una persona y tú obtienes 1.000 o 2.000 veces en beneficio empresarial o en beneficio societario el sueldo que tú le pagas a un trabajador o a 1.000 trabajadores, ¿de acuerdo? Lo que tú estás haciendo es servirte de un instrumento para tú obtener beneficio. El trabajo que tú das es el instrumento necesario para tú obtener una concentración de riqueza. Y que nadie olvide que en cualquier relación comercial, el gasto que yo hago en el comercio, el gasto que yo hago es el ingreso de otra persona, con lo cual la concentración excesiva
llámese codicio, llámese simplemente falla de mercado, ¿de acuerdo? La concentración excesiva en pocas manos lo que hace es simplemente monopolizar, crear cada vez estructuras más débiles a nivel productivo, similares a las que había en España en el año 1700, que con el 85% de tierras en manos de 4 personas, de acuerdo, en manos de 4 nobles, 4 reyes y 4 curas, de acuerdo, en manos de estas personas, y de ese 85%